Hola oyentes de Radio Sefarad, una semana más estamos con este programa dedicado a la figura de Gustav Mahler y para hablar de él, especialmente su aspecto compositivo, tenemos al compositor chileno-israelí León Shidlovsky. Hola señor Shidlovsky. ¿Cómo estamos? Aquí estamos. Pues tengo entendido de que este curso, que empieza ahora en octubre, este curso universitario, usted justamente va a dedicar una cátedra anual al tema de Gustav Mahler. Sí. ¿Quién era Gustav Mahler? 2 semestres. Hago durante 2 semestres hago una especie de seminario, diría yo, más que nada, en la que presento la figura de Gustav Mahler para el aniversario de su muerte, ¿no? 150 años de su muerte, y analizo toda la obra de él, hablo sobre la obra de él, hablo sobre su vida, lo comparo y trato de explicar lo que significa Gustav Mahler en la historia de la música del siglo XIX y hacia el siglo XX. Porque en realidad Gustav Mahler es una personalidad única. En primer lugar, su ascendencia judía, como usted seguramente debe saber, a pesar de que históricamente siempre lo niegan y dicen que al convertirse al catolicismo, que lo hizo por oportunismo para poder llegar a ser director de la ópera y de la orquesta de Viena, de la Filarmónica de Viena, que en realidad no era tan así la situación, era distinta, pero en todo caso es la figura más importante de la música, que representa, para mi modo de ver, una transición entre el final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX. Él nace en 1860 y muere en 1911, no alcanza a cumplir ni siquiera los 51 años. Ahora, el hecho que nace en Bohemia, ¿no?, en una ciudad que se llama Kalisz, donde se hablaba checo en esa época, pero muy pronto se cambia a una ciudad que se llama Iglau, donde se habla alemán, y él ahí se quedó, y ahí se formó, y ahí se realizó. En realidad el idioma alemán pasó a ser su idioma, y en ella es lo que escribe, todo lo que hizo y todos los textos que utilizó está todo hechos en alemán. Pero dentro de sí mismo él estaba, a pesar de haberse convertido y todo lo que ya se sabe, sin embargo hay una frase de él que es muy curiosa y que la mencionaba de vez en cuando: un austríaco entre los alemanes, un alemán entre los austríacos, en todas partes un judío indeseable. O sea, él se daba cuenta de que nadie le perdonaba su judaísmo, ¿no?, su ancestro judío. A pesar que él no se puede decir de que haya se haya interesado mucho en cuanto al arte judío o cosas por el estilo, a pesar que en la primera sinfonía, por ejemplo, en el primer movimiento, en el segundo movimiento, tercer movimiento, perdón, utiliza él, por ejemplo, un tema jasídico, que lo llaman, los musicólogos llaman tema eslávico. No es eslávico, eso es jasídico puro. En general, en toda su obra está su su falta de identidad, que lo va a caracterizar en toda la obra que realiza. Una obra enorme, con 10 sinfonías, varios ciclos de canciones. No sé si usted quiere que yo explique inmediatamente todo lo que él significa para la música. Sí, cómo no. Mire, en primer lugar, Mahler es uno de los compositores más especiales y únicos en este periodo en el que él vive. Él introduce la voz humana, lo introduce a la orquesta, o sea, la orquesta y la voz humana forman una unidad. En el fondo, él no está haciendo, con el texto que utiliza, una ilustración al texto, sino él pensaba a la inversa. Él pensaba que el texto tendría que hacer que la música fuera más comprensible, porque en realidad él estaba en una constante búsqueda de su propio yo, ¿no? Como lo dice él en una de las últimas obras, La canción de la tierra. A donde voy, dice, yo hago por los montes, soy un corazón solitario, busco paz para mí mismo. Es decir, está diciendo lo que en realidad estaba ocurriendo con él mismo, ¿no? Ahora, él utiliza mucho todas las citas de canciones folclóricas de su tiempo, pero las citas que él realiza
como digo, las introduce en la orquesta. No es una especie de poema sinfónico como Richard Strauss, por ejemplo, que era paralelo a él, que utiliza un texto y lo ilustra con la música. Él hace lo contrario. Él utiliza el texto para dar un énfasis a la música que está haciendo, de una manera de llegar de una forma más directa al auditor en lo que quiere decir con la música. No sé si me entiende lo que le digo. Sí, quisiera hacerle una pregunta. Dígame nomás. Gustav Mahler, aparte de componer, bueno, dedicó una gran parte de su vida a dirigir y entre otras cosas... Fue uno de los más grandes directores de su tiempo, ¿no? Sí, y entre otras cosas dirigió ópera durante mucho tiempo. Sí, bueno, él fue director no solo de la Filarmónica de Viena, fue de la Ópera de la Viena. Él fue el director de la Ópera de Viena, pero después de una larga carrera, de una larga lucha. Entre esa larga lucha está su conversión, que lo hizo justamente a la muerte de su padre en 1899. Después que sus padres habían muerto, se convirtió al catolicismo, ¿no? La pregunta que quería hacerle era cómo, habiendo estado tanto en contacto con la ópera, tan afín a la voz humana, nunca acabó una ópera compuesta por él. Nunca. No quiso, consideraba de que eso no era lo que su campo era otro, era el mundo sinfónico, era la orquesta, y la orquesta la que tenía la primacía sobre la voz humana. La voz humana era otro instrumento para él, pero no era un elemento dramático en el cual, como en la ópera, ¿no?, hay un acontecimiento que va ocurriendo, ¿no es cierto? Pero él hizo Don Juan, Johannes Brahms, cuando escuchó Don Juan dirigido por Richard Strauss, dijo: si hay alguien que quiere saber quién es Don Juan, escuchen lo que hace Gustav Mahler, ¿no? Era uno de los más grandes directores de su tiempo. Dirigió por Alemania, dirigió por mucho, hasta poder llegar a Austria, a Viena, mejor dicho, y poder lograr lo que siempre anheló, tener la Filarmónica de Viena y después inclusive tener la Ópera de Viena, que por lo demás la Filarmónica de Viena y la Ópera de Viena estaban enraizadas una con otra. Los instrumentistas eran casi los mismos, entre paréntesis, entre uno con el otro, a pesar de ser dos instituciones diferentes, ¿no? Él dirigió ambas cosas y logró realmente levantar el nivel de lo que él había recibido a niveles que nunca habían llegado. Eso lo reconocen inclusive sus propios enemigos. Pero al respecto le debo decir de que una de las razones de la que él también se negaba a escribir en la ópera era por el hecho de que había tenido, este hay un aspecto emocional del asunto, ¿no? Había tenido una experiencia muy triste con una dama con la cual él se enamoró y con la cual él escribió la primera obra que se conoce, porque hay muchas obras que no se conocen, no han llegado hasta ahora, hasta nuestros días. En 1894 escribe él las canciones del caminante, con texto que escribe él mismo, y está dedicado a esta soprano, que fue una de sus amantes, que lo demás después lo dejó, y lo dejó marcado todo esto. Pero de todas maneras, esto es solo una cosa transitoria, no es tan importante decirla, pero pasa. La vida de Mahler es un constante drama, señor. No necesita la ópera él basta con tener toda su vida. Mire, pertenecía a una familia donde había 11 hijos. De los 11 hijos, 8 hijos mueren. Quedan solo 3 vivos, uno de ellos era él y sus 2 hermanas, que lo acompañaron hasta el final, ¿no? Ahora, él ya tenía ese drama, se casa, tiene 2 niñas, uno de sus hijas fallece también, uno de sus hermanos se suicida. Se fija, el hombre estaba viviendo un drama constante. Pero hay otro aspecto que es muy importante de Mahler. Mahler reorquesta la orquesta, la transforma. La orquesta hasta Mahler era una cosa y la orquesta después de Mahler es otra cosa. Introduce nuevos instrumentos, introduce nueva concepción de la forma, de la estructura, porque como usted sabe, siendo usted músico, sabe de que en el arte, en la música, se necesita una estructura, una forma con la cual se trabaja, ¿no es cierto? Él toma esta forma, pero la devuelve
la desenvuelve de acuerdo al criterio que él tenía al respecto. Y es muy curioso, fíjese, de las 10 sinfonías que él escribió, cada una de ellas, a pesar de él, tienen un determinado título. La primera se llama El Titán, la segunda La Resurrección, la tercera La Naturaleza, el verano sigue adelante, la cuarta sinfonía El Regocijo, la quinta sinfonía La Muerte y la Resurrección, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, cada obra de él hay un drama que está encarnado en su propia vida y en su propia filosofía. El nombre es sumamente culto, muy schopenhaueriano. Schopenhauer era para él lo más importante en filosofía, a pesar de que él conocía perfectamente a Kant, y conocía a Schiller, y conocía todo lo que usted quiera de la cultura de su tiempo. Ahora, los textos que él utilizó, como le decía yo antes, son textos populares del folclore, inclusive danzas del folclore. El Ländler, por ejemplo, que es una especie de vals lento a los campesinos austríacos, también lo introduce. Él no es el primero, Bruckner lo había hecho antes, que era amigo de él, por lo demás, y Bruckner tuvo una influencia sobre él. El lirismo que hay en Mahler viene de Schubert, viene de Schumann, no es nuevo, pero tiene un carácter distinto, es otra forma en que él se trata de expresar. Ahora, el idioma alemán para él, por supuesto, es el idioma con el que él se puede expresar. Ahora, fuera de los cantos populares que le hablo, del mundo folclórico que él introduce, que no es el folclore así entendido en forma vulgar, sino que él transforma ese folclore, él hace una sinfonía con eso, lo hace música, pero música clásica, lo hace música en otro nivel. El Ländler, por ejemplo, esta danza, la transforman completamente. Es un scherzo con un trío, pero es un scherzo y un trío de los campesinos, y ahí toma la melodía, ahí toma la idea, y ahí la transforma la orquesta, como expliqué, y utiliza nuevos instrumentos que se habían conocido nunca, cascabeles en la cuarta sinfonía. Cuando comienza la cuarta sinfonía, plem, 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 son unos cascabeles que están sonando. Nadie había utilizado eso anteriormente. Utiliza el glockenspiel, el xilofón, el martillo. En la sexta sinfonía, la trágica, hay 3 golpes que son los golpes del destino, como llama él. Utiliza un martillo, señor. ¿Qué es lo que es un martillo? Sobre un timbal, una repisa de madera, y sobre ella golpea con un martillo 3 veces en el último movimiento. Son los 3 golpes del destino del hombre. Hacia allá va el hombre. Ahora, hay una concepción filosófica detrás de él. Hay una búsqueda de aquellos que no se todo el mundo lo da por entendido. No, él era un metafísico. Era un hombre que iba más allá. Estaba buscando el sentido de cada cosa. ¿A dónde voy? Wohin ich gehe? Ich wandere in den Bergen. Yo vago por los montes. Y surge Ruhe. Yo busco tranquilidad para mi corazón solitario. Entonces, la canción de la tierra viene esto. Era una de las últimas obras. La canción de la tierra también dice él, cuando habla con su amigo, que dice que está esperando tanto tiempo, le dice: para mí la vida no ha sido una dicha. Für mich war estoy citando en alemán también, ¿no? Porque así lo conozco y así lo sé, entonces tengo que traducírselo a castellano. Pero de todas maneras, no sé si me entiende, él transforma la orquesta. Ahora viene lo que es más interesante de todo: agranda la orquesta a niveles increíbles. La octava sinfonía, la sinfonía de los 1000. ¿Sabe usted cuánta orquesta usa ahí? 3 orquestas, 2 coros grandes y un coro de niños, 8 solistas, son 1000 instrumentistas. Se llama la sinfonía de los 1000. ¿Qué texto usa? Uno es un texto latino, Veni Creator Spiritus, en latín, que es de la Edad Media. Usted que conoce la Edad Media debe conocer eso. Y enseguida viene un texto de Goethe, que utiliza en la segunda parte de Fausto. El segundo Fausto, la última escena del segundo Fausto,
la utiliza el texto de Goethe. ¿Y de dónde viene esta idea de la voz humana? Viene de Beethoven, mi querido amigo, mi querido ex discípulo. Viene de Beethoven, viene de la novena sinfonía, por la cual tenía una tremenda admiración. Y el lirismo de sus melodías, ¿de dónde viene? De Schubert, pues. De ahí viene la canción, pero la transforma. Entiéndame bien. Él no imita esto, sino que se inspira en ellos. En Bruckner se critica mucho que sus obras son tan largas. Bueno, no son largas las sinfonías de Bruckner. No es larga la sinfonía novena de Schubert. Ya, ahora sobre la instrumentación. De Berlioz viene la instrumentación. Richard Strauss le dice, hay que ver el tratado de instrumentación de Berlioz. Es importante para nosotros porque eran muy amigos con Richard Strauss, a pesar que eran completamente diferentes uno de otro, ¿no? Tenían dos posiciones muy distintas frente a la música. Quería hacerle una última pregunta porque no tiene más tiempo, yo estoy hablando mucho. No, porque quería relacionarlo con lo que usted habla de la transición. Él no solamente conoció y alentó, sino que incluso presidió la sociedad de conciertos que formó Schoenberg. Bueno, fue amigo de Schoenberg, protegió a Schoenberg. Usted sabe, una de las últimas cosas que dijo cuando ya estaba muy enfermo y sabía que iba a morirse, decía, ¿quién lo va a ayudar ahora? ¿Quién va a ayudar a Schoenberg ahora? Ahora, él ya en la 10ª sinfonía, que dejó nada más que hecho, realmente terminado el adagio, ya él abre las puertas al mundo atonal que va a iniciar la segunda escuela de Viena con Schoenberg, Berg y Webern. Schoenberg, Berg y Webern iban constantemente a verlo, hablaban y discutían con él. Entonces Mahler le decía, pero ¿por qué no leen Dostoyevsky? Entonces Weber le contesta, pero nosotros tenemos Strindberg. No sé si usted sabe quién es Strindberg, pero los grandes expresionistas. Creo que es Mahler, es el futuro expresionista. Y con eso quiero terminar. ¿Qué es lo que es el expresionismo, señor? El expresionismo es el grito de angustia de aquellos que sienten en sí mismo el destino de la humanidad. ¿Me entendió? Sí, creo que sí, y espero que nuestros oyentes también, y quiero agradecerle... También, pobrecitos que van a sufrir. No, quiero agradecerle, profesor Szydlowski, que nos haya dedicado estos minutos para explicarnos a nosotros la importancia, la trascendencia tan importante que tuvo Gustav Mahler. Todo lo que dice es poco todavía. Hay muchas cosas más sobre él que se podrían decir, ¿no? En el aspecto musical me refiero. Sí. Y nosotros seguiremos hablando de eso en esta sección semanal de Mahler 150. Muchas gracias, señor Szydlowski, y los dejamos con la música.